más la inestabilidad que nos metieron en el último mes y medio, ok, digamos, tuvimos un mal marzo, ok, digamos, abril será mejor, sí, a partir de la mitad de año, digamos, seguramente la inflación empieza a buscar perforar el 1%, y cuando entremos, fíjese que a mitad del año que viene se cumplen 2 años de emisión cero. ¿Y qué cree que va a pasar con la inflación? Va a tender a cero. Para mitad del año que viene se terminó el problema de la inflación en Argentina. El problema de la inflación en la Argentina se había terminado, según el propio gobierno, a mediados del año pasado, porque ya no había más factores que pudieran presionar a la inflación. Entonces, 6 meses después, la inflación se les disparó a 3,7, y ahí lo tienen el presidente Javier Milei, que ayer, no sé, querrá entrar en el libro Guinness, estuvo casi 5 horas en un streaming hablando y hablando y hablando, con la euforia de quien no registra que lo que sucedió no fue bueno. El gobierno intentó, o sigue intentando, de hecho lo está haciendo, festeja como un triunfo algo que fue un gol en contra. Esto es lo incomprensible o lo enloquecedor. Por eso uno tiene su mirada sobre esto y pregunta a otros y dice, ¿no estaré yo equivocado? Bueno, y recién le escuchábamos a Martín Lustón, el pase con el gallego Fernández Llorente, que decía, no, el gobierno alquiló plata. Y yo acotaba, alquiló plata para comprar tiempo. ¿Para qué? Para llegar hasta las elecciones. Y ahí vendrá otro nuevo capítulo del ajuste, del retroceso y tal vez otra vez de otro tipo de endeudamiento, de las privatizaciones, lo que le está pidiendo, en fin, el Fondo Monetario y también Estados Unidos, que ayer vino y se suponía que el tío Scott Bessent iba a traer algo de plata y no trajo plata. Pero si uno escucha, dice, bueno, ¿cómo? Todo esto que está diciendo Milei ahora, lo había dicho el año pasado y ahora lo repite y lo promete para el año que viene. Piensen siempre en la metáfora de la zanahoria y el burro. Esto, así funcionan los planes de ajuste. Si no, vayan a leerlo en la historia reciente de la historia económica argentina. Así funcionan los planes de ajuste, como una zanahoria puesta delante del burro. Hay que correr y correr y correr y sacrificarse. Y cuando sale mal, te van a decir que porque no ajustaste lo suficiente. Hoy somos más libres. Hoy es un día muy importante porque hemos roto otra cadena más, una de las cadenas más pesadas y más difíciles. Este cepo que se puso durante el final del gobierno de Macri con Hernán Lacunza y Macri defoltearon deuda en pesos, algo inédito, y que después verdaderamente el kirchnerismo hizo del cepo que Alcatraz pareciera un juego de niños. El gobierno festeja, pero en la economía real, en la calle, en los supermercados, se están viendo aumentos de entre el 10 y el 15%. Ayer la devaluación en la práctica fue del 12%. Pero si uno mira en cuánto empezó a moverse a comienzos de marzo empezaron a llegar los aumentos. No los aumentos estacionales como los de la carne, huevo y algunas frutas y verduras. Aumentos en las listas de precios. Aquellos mismos aumentos que hackeaban a Sergio Massa cuando se sentaban con él los grandes productores de alimentos y le decían, no, tranquilo, el aumento va a llegar en el orden del 2, el 3% y después venían aumentos del 30%. Bueno, acá está pasando lo mismo. Venían aumentos preventivos y sobre esos aumentos preventivos ayer empezaron a llegar aumentos en la línea entre el 10 y el 15%. Entonces uno dice, ¿y el gobierno qué festeja? ¿Por qué festeja? ¿Qué es lo que está festejando? ¿O es todo un inmenso montaje porque compraron tiempo para llegar a las elecciones? Si vos haces semejante ajuste, tu popularidad se tiene que destrozar. Mi popularidad, digamos, está constante. Tuvo un pico en enero porque la gente se pone más bullish en enero y después bajó y, digamos, está en torno al promedio. Está más o menos 3 respecto al promedio. Digo, a los encuestadores serios, no a esos que, digamos, te hacen una encuesta en función de quién le paga. Y básicamente, entonces, ¿por qué, digamos, estamos con niveles de popularidad tan altos? Porque hacer el ajuste es absolutamente popular, porque se lo cargamos al Estado, no a la gente. Por eso sacamos 10 millones de personas de la pobreza, ¿me comprendés? Bueno, falso. Si el ajuste se lo cargaron al Estado, explíquenme por qué los jubilados perdieron 22 puntos. ¿Por qué? ¿Por qué
el deterioro, porque recuerden siempre que el 22% del ajuste es la plata que dejaron de aumentarle a los jubilados, por ejemplo. Entonces, falso que el ajuste se lo sacaron al Estado y no a la gente. Se lo sacaron a la gente. Respecto de la reducción de la pobreza, tiene que ver con el aumento por encima de la inflación de la tarjeta alimentar y de la asignación universal por hijo, que está bien, pero que eso no es un modelo económico virtuoso que genera laburo. Son más planes. Este gobierno llegó criticando el mecanismo de los planes y lo que ha hecho es aumentarlo. No son planes como eran los planes aquellos clientelísticos que se daban en las cooperativas, que no funcionaban, sino que son otro tipo de planes. Es verdad, son planes directos en la tarjeta y en la asignación universal por hijo, pero no dejan de ser planes. El modelo económico, así como está, no le funciona ni a la gente ni a los empresarios locales. Hoy hay algunas notas donde voceros de lo que se denomina el Círculo Rojo, que serían los grandes grupos empresarios argentinos, aquellos que tienen alguna posibilidad de exportar, que decían que esta devaluación no les mejora la competitividad. Entonces ahí se ve claramente lo que decía Lustó recién. Alquilaron plata para comprar tiempo porque no va a haber ingreso de divisas, salvo los del campo, ¿sí? Y que todavía no están liquidando, y Milei ayer los apretaba, diciéndole, bueno, miren que se acaban el descuento de las retenciones y vuelven las retenciones plenas, porque la competitividad de las industrias argentinas no está garantizada con esta devaluación, entonces no va a haber ingreso de reservas en lo inmediato, no va a haber ingreso de divisas en lo inmediato que vayan a las reservas. La mejor prueba es que ayer hubo tanto festejo, tanta euforia. ¿Y saben cuántos dólares compró el Central para aumentar las reservas, tal como se comprometió con el Fondo Monetario Internacional? 0. Toda esa gente y periodistas ensobrados, operadores, basuras, le envenenan la vida a la gente. Están todo el día envenenándole la vida a la gente. Con mentiras, con calumnias, con injurias, ensuciando, mintiendo, operando, tratando de que esto se caiga. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Vos te estás rompiendo el lomo laburando. Estás haciendo algo inédito en la historia argentina. Y los tipos, ya sea porque son miopes o porque son envidiosos, resentidos, lo que fuera, a lo único que se dedican es a ensuciar. Este es el método paranoico de Milei. Cualquier crítica es una operación, una mentira. Claro, no está acostumbrado al juego de la democracia. Porque cuando era al revés, cuando el que iba a los canales de televisión era él, ahí no le parecía que fuera envenenar y criticar. Cuando la crítica enfática la hacía él, no era envenenar y él no estaba ensobrado y nada por el estilo. Si ahora se la hacen a él, entonces sí, todos los que se la hacen son envenenados, mandriles, ensobrados. Y lo que omite este razonamiento es que lo podría haber hecho con un poco de humildad. Debería haber ido a pedir por lo menos disculpas a Domingo Cavallo, que nadie va a pensar que es un kirchnerista, un cuca, como les gusta decir a ellos. Nadie va a pensar que es un hombre del comunismo internacional. Domingo Cavallo, que era para el propio Milei el mejor economista de la historia, le dijo en enero, cuidado que esto no cierra. En febrero le dijo, ojo que vas a tener que devaluar. Le echó a la hija. Y el diagnóstico que hizo Cavallo, que decía hay que ir a una flotación entre bandas, porque era lo que estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional desde el año pasado, finalmente se cumplió. Ellos lo disfrazan con un festejo digno de haber ganado un mundial. En verdad lo que sucedió es que el Fondo Monetario Internacional les torció la mano y le dijo, chicos, no va a haber plata hasta que ustedes no devalúen y pongan un sistema de bandas. Esta es la verdad de la historia, después que la cuenten como quieran. A las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. Dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones. Y este es el mensaje fundamental que quiso dar el presidente Javier Milei ayer. Avísenle a los del campo que liquiden ahora porque vuelven las retenciones, pero desde el campo hay algunos que dicen, no, un momentito, nosotros estamos esperando que el dólar se vaya a 1.400, porque esa es la devaluación que esperamos para que nos rinda la cosecha. Recuerden que el descuento que hubo en las retenciones fue del 8%. Sí, la devaluación del 12 más el 8 es el 20, y el campo estaba esperando una devaluación entre el 30 y el 40 para empezar a liquidar, con lo cual puede que liquiden una parte, pero puede que se guarden la otra. Entonces esto da para pensar
que hasta que no haya una nueva devaluación que va a pegar también en la inflación, no va a haber ninguna liquidación masiva del campo. Pero este era el mensaje fundamental que quería poner Milei. Dado que no va a haber dólares que vengan de otra actividad productiva, quedan dos fuentes de dólares, o mejor dicho, tres. La del Fondo Monetario, la que puedan entrar como otra vez con la bicicleta financiera, porque van a subir la tasa y van a entrar Guita Timbera a hacer la tasa, a hacer el carry trade, y los dólares del campo, y por eso Milei les decía, ojo que se les acaba el descuento de las retenciones. Por eso en Estados Unidos nos enorgullece haber apoyado el programa del FMI y el compromiso significativo del Banco Mundial y del BID, que respaldará las políticas de reforma adoptadas por este gobierno para acelerar la transformación económica del país. El programa del FMI le dará un respiro financiero a la Argentina en medio del ajuste. Facilitará la liberalización cambiaria al tiempo que protegerá la estabilidad del mercado. Esta estabilidad va a dar paso a lo que debería ser un auge masivo de inversión extranjera directa. Bueno, un inmenso catálogo de buenas intenciones fue lo que trajo ayer el señor Scott Bessent, nada menos que el ministro de Economía de Donald Trump, en el medio de la guerra de los aranceles. Se tomó un avión, se vino a Brasil, se vino a la Argentina, y cuando el gobierno esperaba y decir, bueno, por lo menos Scott Bessent va a traernos, no sé, algo de plata, una promesa de un libre mercado, no hubo ningún anuncio concreto, solamente la foto. La foto para este gobierno es valiosa, pero a menos que haya habido compromisos secretos, ocultos, que no se haya conocido nada, no dio nada, no hubo plata. Lo único que sí se sabe que les dijo es: terminen, déjense de joder con el swap con China. O sea, traducido al lenguaje del barrio, vino el ministro de Economía a apretar al gobierno, a decirle: córtenla con China. Si se quieren alinear con nosotros, con Estados Unidos o con el Estados Unidos de Donald Trump, córtenla con China. Una devaluación ocurre cuando un gobierno determina el precio de la divisa y decide cambiarlo por otro precio que el gobierno determina. Lo que nosotros hemos hecho es completamente distinto, es una flotación. Y una flotación es inherente a que el gobierno no fija el precio y que el precio se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Cuando veo la totalidad de lo que estamos haciendo acá en Argentina y cuando ves lo que pasa en el mundo, yo tengo pero muy pocas dudas. No tengo dudas de que el peso en el mediano y largo plazo se va a fortalecer. Cuando veo la totalidad de lo que estamos haciendo, el señor, sí, ese acentito que tiene es porque el viceministro de Economía de la Argentina es chileno. Nació en Argentina, pero como funcionario, fue funcionario en Chile. Entonces uno tiene también, es una duda, así, uno de bruto, que nomás decir, che, ¿en serio pusieron un viceministro de Economía chileno, que es el que al final, en el tramo final de las negociaciones, lo termina corriendo a Caputo, que era el que no quería poner bandas de flotación, y se sienta él a negociar, y es el que ahora, ayer salía a defender la banda de flotación que Caputo no quería? ¿Quién lo puso a este? ¿Lo puso Milei? Sí, formalmente lo puso Milei, lo puso Caputo, o lo puso el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional nos está poniendo funcionarios. Lo mismo Sturzenegger. En el medio de la crisis, donde no le querían dar la plata a Caputo, lo invitan a Sturzenegger a uno de esos seminarios donde se discuten pelotudeces, y va Sturzenegger ahí y se saca una foto con los pulgares para arriba con Kristalina Georgieva, y entonces ahora vuelve el rumor de que lo quieren ascender a Sturzenegger en el gobierno. Y recién comentábamos, cada vez que aparece Sturzenegger, el país va a una quiebra. Sucedió en los tiempos de Cavallo, sucedió en los tiempos, mejor dicho, en los tiempos de Cavallo en versión de la Rúa, sucedió en los tiempos de Macri, y ahora vuelve Sturzenegger, y en este caso con otro funcionario que es un funcionario chileno, insisto, un funcionario chileno que es el que terminó de dar las últimas puntadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Increíble, la verdad que yo nunca había visto en la Argentina. No es una cuestión de nacionalismo, es una cuestión de intereses. ¿Sí? ¿Puede un funcionario chileno que hizo toda su carrera política en Chile y en los organismos internacionales defender los intereses de la Argentina, o defiende los intereses del Fondo Monetario?